El origen del lenguaje. En los inicios de la historia humana, no existieron las palabras tal como las conocemos hoy. No había frases completas, ni nombres propios, ni relatos largos transmitidos de una generación a otra. Sin embargo, incluso en ese mundo sin lenguaje, los seres humanos ya se comunicaban. La comunicación precede a las palabras. Mucho antes de hablar, la humanidad ya compartía gestos, miradas, posturas y sonidos simples que permitían coordinar acciones básicas y mantener la cohesión del grupo. En los primeros momentos de la historia humana, la vida transcurría en pequeños grupos dispersos. La supervivencia dependía de la cooperación, pero esta cooperación era limitada. No podía planificarse a largo plazo ni transmitirse con precisión. Cada experiencia se aprendía casi siempre de forma directa, observando o imitando. El conocimiento no viajaba lejos, ni sobrevivía fácilmente al paso del tiempo. Hace aproximadamente 200.000 años, con la aparición del Homo sapiens en África Oriental, comenzó un cambio lento pero profundo en regiones que hoy corresponden a Etiopía, Kenia y Tanzania. Los grupos humanos empezaron a crecer en tamaño y complejidad. Vivir en grupos más numerosos implicaba nuevos desafíos. Coordinar movimientos, advertir peligros, compartir alimentos y cuidar a los más jóvenes requería una forma de comunicación más precisa que los gestos aislados. El lenguaje no surgió de manera repentina. No hubo un momento exacto en el que alguien pronunciara la primera palabra. Fue un proceso gradual que se desarrolló a lo largo de decenas de miles de años. Al principio, los sonidos humanos estaban estrechamente ligados a emociones básicas, a miedo, calma, alerta, satisfacción. Con el tiempo, esos sonidos comenzaron a asociarse con acciones concretas y situaciones repetidas. Un sonido podía significar acércate, otro detente, otro peligro. Un dato importante y poco conocido es que el lenguaje no apareció porque el cerebro humano creciera repentinamente. En realidad, el cerebro ya era lo suficientemente grande y social como para necesitar una comunicación más eficiente. La presión que impulsó el lenguaje no fue intelectual, sino social. La vida en grupo creó la necesidad de compartir información de manera más precisa y confiable. Con el paso de los milenios, la comunicación humana empezó a volverse simbólica. Esto significa que los sonidos dejaron de referirse únicamente a lo que estaba ocurriendo en ese instante. Comenzaron a representar objetos ausentes, lugares lejanos, eventos pasados e incluso intenciones futuras. Este cambio permitió algo completamente nuevo en pensar y planificar más allá del presente inmediato. Aunque el lenguaje no deja fósiles, su aparición puede rastrearse a través del comportamiento humano. Hace entre 100.000 y 70.000 años, comenzaron a aparecer evidencias de pensamiento simbólico. En distintos yacimientos de África y de Levante se han encontrado conchas perforadas, pigmentos minerales y objetos decorativos. Estos elementos no tenían una función práctica directa. Su existencia sugiere que los seres humanos compartían significados, ideas y valores. Y compartir significados requiere un lenguaje más complejo. Durante mucho tiempo se pensó que solo el Homo sapiens había desarrollado lenguaje. Hoy sabemos que esta idea es incorrecta. Los neandertales, que habitaron Europa y partes de Asia hasta hace unos 40.000 años, también poseían las estructuras anatómicas necesarias para hablar. Sus cerebros eran grandes, su organización social compleja y su comportamiento indica cooperación avanzada. La diferencia entre ellos y los Homo sapiens no fue la capacidad de hablar, sino la forma y la flexibilidad con la que usaban el lenguaje.
Uno de los efectos más importantes del lenguaje fue la capacidad de transmitir conocimiento acumulado. Antes, cada generación debía aprender casi todo por experiencia directa. Con el lenguaje, las enseñanzas podían transmitirse sin necesidad de repetir los mismos errores. Las técnicas de caza, la fabricación de herramientas y las normas sociales podían conservarse y mejorarse con el tiempo. Este proceso hizo que la cultura humana avanzara, aunque siempre de manera lenta, desde nuestra perspectiva actual. El lenguaje también permitió el surgimiento de historias. Las primeras historias humanas no eran relatos para entretener ni mitos elaborados. Eran narraciones prácticas, historias que explicaban cómo actuar, cómo evitar peligros, cómo comportarse dentro del grupo. Contar una historia era una forma eficaz de enseñar, porque convertía la información en algo fácil de recordar. A medida que el lenguaje se volvió más complejo, también lo hizo la cooperación. Los seres humanos comenzaron a confiar en individuos que no conocían personalmente. Esto permitió la formación de grupos más grandes que los de cualquier otra especie animal. La capacidad de cooperar con desconocidos fue una de las mayores ventajas evolutivas de la humanidad. Otro aspecto fundamental del lenguaje fue la construcción de identidad. Las personas comenzaron a verse como parte de un grupo con un pasado compartido. Surgió la noción de nosotros. Esta idea fortaleció la cooperación interna, aunque también estableció diferencias con otros grupos. Aún así, en ese momento de la historia, la cooperación fue mucho más importante que el conflicto. Hace alrededor de 50.000 años, se produjo lo que muchos investigadores llaman una explosión cultural. En diferentes regiones del mundo, aparecieron pinturas rupestres, instrumentos musicales simples y rituales funerarios más elaborados. Todo esto está profundamente vinculado al lenguaje. Sin una comunicación compleja, estas expresiones culturales no habrían sido posibles. Hoy, el lenguaje es tan cotidiano que rara vez pensamos en su origen. Cada palabra que usamos es el resultado de un proceso que comenzó hace cientos de miles de años. Un proceso lento, construido a partir de la necesidad de vivir juntos, compartir experiencias y cooperar para sobrevivir. Imaginar a los primeros humanos comunicándose puede ayudarnos a entender ese cambio. Grupos reunidos, intercambiando miradas, gestos y sonidos simples. Poco a poco, esos sonidos se vuelven más claros, más compartidos, más significativos. No ocurre en una sola generación, ocurre a lo largo de muchas vidas. La historia del lenguaje es en el fondo la historia de cómo la humanidad aprendió a pensar en conjunto, a recordar en conjunto, a construir algo que va más allá del individuo. Es una historia silenciosa, profunda y lenta, como muchos de los procesos que realmente transforman el mundo. Ahora, no es necesario seguir reflexionando. La mente puede soltar las ideas poco a poco. El cuerpo puede descansar. El lenguaje, que alguna vez fue una herramienta para sobrevivir, puede quedarse en calma por un momento. La historia continuará más adelante. Por ahora, puedes descansar.